Mi jefe me humilló frente a todos. No fue un comentario aislado, no fue un mal día. Fue un ataque calculado, delante de todo el equipo, para dejar claro quién tenía el poder y quién era, según él, prescindible. Ese día me temblaron las manos, se me nubló la vista y sentí que me arrancaban años de esfuerzo en cuestión de minutos, con unas cuantas frases dichas con tono de burla. Lo que él no imaginaba, mientras se reía de mí delante de los demás, era que yo ya conocía cosas de la empresa, de sus correos, de sus decisiones creativas con el dinero, y que esa humillación pública fue justo lo que me faltaba para tomar la decisión de planear, paso a paso, su último día en aquel lugar. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a escuchar cómo pasé de ser la empleada ridiculizada en una reunión, a convertirme en la mujer que reunió pruebas, habló con las personas adecuadas, y vio cómo el hombre que se creía intocable salía por la puerta sin entender del todo cómo había llegado hasta ahí. Me llamo Andrea, tengo 36 años y trabajé casi 8 años en la misma empresa. Entré joven, con ganas de aprender, aceptando todo. Horas extras sin pago, decisiones de último minuto, cambios de humor de jefes que se creían semidioses. Siempre me habían dicho que, si bajaba la cabeza y trabajaba duro, el esfuerzo hablaría por mí. En parte fue verdad. Durante años, mis resultados eran buenos, mis evaluaciones positivas, mis compañeros confiaban en mí. Todo cambió cuando ascendieron a Marcos a jefe de nuestro departamento. Marcos no era el más preparado ni el más empático, pero sí el que sabía quedar bien con la dirección. Chistes, cafés, cenas con los jefes, esa habilidad para decir exactamente lo que querían oír. Con nosotros, el equipo era otra persona, sarcástico, controlador, incapaz de asumir sus errores. Al principio intenté darle el beneficio de la duda. Pensé, es un nuevo rol, está bajo presión, se adaptará. Pero pronto quedó claro que su forma de liderar era pisando a otros. Empezó a apropiarse de ideas que salían de mi mesa y de la de otros compañeros. Presentaba nuestros informes como su trabajo. Hablaba en singular de los logros y en plural de los errores. Si algo salía mal, decía, el equipo no estuvo a la altura. Si algo salía bien, decía, yo estuve encima de todo. Yo seguía haciendo mi parte, pero empecé a cansarme. Cuando me quejaba en privado, respondía con frases como, así funciona el mundo real, Andrea. Debes aprender a jugar. El día de la humillación pública fue un martes, en una reunión de seguimiento. Estábamos unas 15 personas en la sala, el equipo, él y un director de otro área. Había un informe con cifras que yo había preparado, revisado y enviado a Marcos días antes para que lo validara. Él no hizo comentarios. Durante la presentación, el director señaló un error en una de las diapositivas. Un número mal puesto, una coma desplazada que cambiaba el sentido de una cifra. Era un error tonto, fácil de corregir, pero en ese contexto parecía grave. En vez de asumir parte de la responsabilidad, Marcos se giró hacia mí, delante de todos, y dijo en voz alta, este informe lo preparó Andrea. Lleva años aquí y todavía comete fallos de principiante. Por eso no puedo delegar nada en condiciones. Se rieron algunos, otros bajaron la mirada. Yo sentí el corazón en la garganta. Intenté hablar. Podemos corregirlo ahora mismo. Fue un error de dedo, y además te lo envié para... No me dejó terminar. No empecemos con excusas, me cortó. Si quieres crecer, deja de comportarte como becaria. La próxima vez, revísalo 10 veces antes de mandármelo. Su tono fue condescendiente, burlón, calculado para que todos lo escucharan. En ese momento me sentí pequeña, expuesta, avergonzada. Pero debajo de esa vergüenza, algo más despertó. Rabia y una claridad que no había tenido antes. No era la primera vez que me hablaba mal en privado. Solo era la primera vez que lo hacía así, delante de todos. Agaché la cabeza, respiré hondo y dejé que la reunión siguiera. Por fuera, parecía que había tragado el golpe. Por dentro, decidí que esa iba a ser la última vez que me hacía eso sin consecuencias. Lo que Marcos no sabía es que,
Por mi posición, yo tenía acceso a cosas que a él se le olvidaba que alguien más veía. Correos con proveedores, informes internos, gastos, notas de reuniones con dirección, registros de horas. En los meses anteriores, yo ya había notado cosas raras. Pagos duplicados a un proveedor de confianza suyo. Gastos de representación sospechosamente altos con conceptos vagos. Cena estratégica, reunión externa, regalos a clientes que nunca habíamos visto. Justificaciones inventadas sobre retrasos que en realidad se debían a decisiones suyas, no del equipo. Hasta entonces había mirado hacia otro lado. No era mi función cuestionar todo, pero después de aquella humillación empecé a verlo distinto. Él se protegía a sí mismo en todas partes, y conmigo se sentía cómodo tirando hacia abajo. Esa semana, después de la reunión, me fui a casa llorando. Me pregunté si debía renunciar, si valía la pena seguir en un lugar donde mi esfuerzo se podía borrar con un solo comentario suyo. Pero algo en mí, por primera vez, dijo: no, no te vayas arrastrándote. Si te vas, que sea por la puerta grande, y dejando las cosas claras. No hablo de venganza impulsiva, hablo de justicia bien pensada. Empecé a recopilar todo con calma. No inventé nada, no forcé accesos, solo guardé copia de lo que ya pasaba por mis manos. Correos donde él pedía a un proveedor que inflara una factura para ajustar un presupuesto. Mensajes donde mentía a dirección diciendo que el equipo se negaba a trabajar horas extra, cuando en realidad éramos nosotros los que nos quedábamos hasta tarde y él se iba antes. Informes donde alteraba fechas y datos para que pareciera que sus decisiones habían dado mejor resultado del real. También empecé a anotar en una libreta personal cada episodio de maltrato. Frases, contexto, testigos. No para victimizarme, sino para no dejar que el tiempo borrara los detalles. Mientras tanto, en público, seguí siendo profesional. No le di el gusto de verme derrotada. Cumplía con mi trabajo, hablaba con mis compañeros, colaboraba como siempre. Pero algo en mi mirada ya no era el mismo. Un día, en la cafetería, uno de mis colegas se me acercó y dijo en voz baja: «Lo que hizo contigo el otro día estuvo muy mal. Solo quiero que sepas que no estás loca, ni sola. Si alguna vez necesitas que diga lo que vi, lo haré». No fue el único. Varios me dijeron cosas parecidas, a media voz. Eso me confirmó que lo que yo vivía no era una percepción exagerada, era un patrón. La oportunidad de planear su último día no apareció de golpe, se fue armando sola. La empresa empezó un proceso de auditoría interna, algo rutinario, según decían, para revisar gastos, contratos, gestión de equipos. Un auditor externo vino a hacer entrevistas y a revisar documentación. Cuando me tocó mi turno, me senté frente a él con el corazón acelerado. Podía hacerlo de siempre, responder justo lo que preguntan, no meterse en problemas. O podía decir la verdad. El auditor hizo preguntas estándar al principio, funciones, procesos, tiempos. Yo respondí. En un momento preguntó: ¿hay algo en tu área que crees que no está funcionando como debería o algo que te preocupe especialmente? Sentí el estómago apretarse. Respiré hondo. Sí, dije, y no sé si es el espacio para decirlo, pero si no lo digo aquí, no lo voy a decir en ninguna parte. Le conté, sin dramatismos, lo que había visto, los pagos inflados, las facturas con conceptos poco claros, las horas extra no declaradas, las mentiras sobre el desempeño del equipo. No usé adjetivos, usé hechos. Puedo mostrarte ejemplos, añadí. Tengo copias de correos y documentos que pasaron por mis manos. El auditor me miró con atención, tomó nota, pidió ver la documentación. Quedamos en que se la haría llegar por los canales oficiales para que no pareciera que yo estaba sacando nada de la empresa a escondidas. No mencioné la humillación en la reunión como el motivo de todo, pero sí conté cómo era el trato habitual de Marcos hacia el equipo. También mencioné que varios compañeros podrían confirmar lo mismo si se sentían seguros para hablar. En las semanas siguientes, se notó que algo se estaba moviendo detrás del telón. Marcos empezó a recibir más correos de dirección,
más solicitudes de aclaración, más reuniones de seguimiento con recursos humanos. Su buen humor se fue apagando. Se volvió más irritable, más controlador, más paranoico. Una tarde, el director que había estado en la reunión donde me humillaron pidió una reunión solo conmigo. «Quiero agradecerte tu sinceridad con el auditor», dijo. «Nos has ayudado a ver cosas que, desde arriba, no se veían». Por primera vez, alguien de jerarquía reconocía que mi voz valía más que el ego de mi jefe. «No lo hice para sacar ventaja», respondí. «Lo hice porque no podía seguir viendo cómo se pisaba a la gente mientras se maquillaban los resultados». Él asintió. «Lo sé», dijo, «y eso hace tu testimonio todavía más valioso». No me contó detalles, pero supe que estaban revisando todo a fondo. Correos, movimientos, decisiones de los últimos años. Lo que yo había entregado era solo el hilo, y ahora estaban tirando de él. Un par de meses después llegó el día. Una mañana, al entrar, noté que el ambiente estaba raro. Miradas, susurros, puertas cerradas. A media mañana, nos convocaron a todos a una reunión general del departamento. Entramos a la sala y allí estaban el director, alguien de recursos humanos y Marcos, con cara tensa. El director habló. «Hemos terminado una revisión interna sobre ciertos procesos y gastos en el área», dijo. «Como resultado de esa revisión, hemos decidido hacer cambios en la estructura del departamento». Mi corazón latía fuerte, pero mantuve la cara neutra. «Marcos dejará de trabajar con nosotros a partir de hoy», continuó. «Le agradecemos los años de colaboración y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos». Las frases típicas de siempre, pero todos sabíamos que no era una salida normal. Marcos estaba pálido, apretaba los labios, no miraba a nadie directamente. Yo no sonreí, no hice ningún gesto de victoria. Me quedé quieta, escuchando. Cuando la reunión terminó, cada uno volvió a su sitio con una mezcla de alivio y shock. Él se encerró en su despacho a recoger sus cosas. En algún momento pasó por mi mesa. Se detuvo un segundo. «Supongo que estás contenta», murmuró, casi escupiendo. Lo miré. «Estoy tranquila», respondí. «Contenta estaré cuando el equipo pueda trabajar sin miedo». Se fue sin decir más. Hasta el día de hoy, él no sabe exactamente qué pieza moví, qué dije, qué pruebas entregué. Sospecha, claro, pero la realidad es que no fui yo sola. Fue su propio comportamiento, sumado a mis límites, lo que construyó ese final. Yo no falsifiqué nada, no inventé, no manipulé investigaciones. Solo dejé de proteger a alguien que nunca nos protegió a nosotros. Si estás escuchando esto, esperando una historia de gritos, de venganza teatral, de café tirado en la cara, te diré algo. Mi mayor venganza fue hacerlo todo en silencio, por los canales correctos, de forma que cuando él cayó, no pudiera señalarme y decir, ella me destruyó, sino que solo pudiera mirar sus propios correos, sus propias decisiones. Mi jefe me humilló frente a todos. Hoy ya no está en esa silla desde la que se reía de nosotros. Y aunque él aún no sepa cada detalle de cómo se armó su último día, yo sí sé algo. Ese día no llegó por magia. Llegó porque alguien del equipo, yo, dejó de agachar la cabeza y se atrevió a hablar donde hacía falta. Y esa es una de las pocas cosas en ese infierno laboral de las que no me arrepiento.